Muy buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirlos esta mañana en este programa de vinculación universitaria que tiene como objetivo ofrecer charlas y conferencias magistrales impartidas por curadores, artistas e investigadores, invitando a maestros y estudiantes a establecer conexiones entre los contenidos de sus cursos y las propuestas del museo. En este programa queremos estimular el diálogo entre profesionales en activo y en formación, además de impulsar un intercambio entre colegas de distintas universidades y disciplinas. Nos da muchísimo gusto, por lo tanto, recibirlos esta mañana en esta sesión titulada Del arte virreinal y sus historias. Y también queremos dar la bienvenida y recibir al maestro Rogelio Ruiz Gomar Campos y a la doctora Paula Mus. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir sus experiencias. Bienvenidos a los dos. Vamos a hacer una breve semblanza de ambos. El maestro Rogelio Ruiz Gomar Campos es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1980 es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, estudioso del arte del periodo virreinal y en particular de la producción pictórica. Ha publicado numerosos estudios y artículos en revistas especializadas y de difusión, tanto nacionales como del extranjero, y ha realizado una intensa labor de docencia y de difusión. Maestro, bienvenido, buenos días, muchas gracias nuevamente. La doctora Paula Mus es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, asesora de historia en los seminarios Taller de Restauración en Escultura Policromada y Pintura de Caballete, y profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue co-curadora de la exposición Pintado en México 1700-1790, que se presentó en Fomento Cultural Banamex, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. En el Museo Amparo ha colaborado como investigadora de la colección de arte virreinal y siglo XIX y como curadora de la exposición Creación y Restauración, lo singular y complejo del arte, presentada en el año 2015. Bienvenidos nuevamente a todos los que están esta mañana siguiendo la transmisión. Quiero darles la bienvenida especialmente a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de Michoacán, de la INCRIM, de la UAP, de la ENA, de la Universidad Pontificia de México, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de todas las personas que nos siguen por la transmisión en Facebook. Pues bienvenidos todos nuevamente, comenzamos. Buenos días. Hola, buenos días también a todos. Buenos días. Muchas gracias, Silvia, por estas calurosas palabras. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y un agradecimiento enorme a Rogelio Ruiz Gomar, mi querido maestro. Y yo sé que estamos de muchas universidades y les doy la bienvenida a todos, pero también especialmente a mis estudiantes ahora de restauración en el seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete, que nos acompañan esta mañana también por aquí. Me gustaría, Silvia, no sé si puedes poner rapidísimo las fotos, para que empecemos a agarrar calorcito. Muchas gracias. Bueno, empezaste por el final. Bueno, pues yo quiero agradecer de verdad, me da un enorme gusto agradecer estar aquí, la oportunidad de dialogar con un maestro Ruiz Gomar en un programa universitario del museo. Y me da mucho gusto saber esto que decía Silvia hace un momento, ¿no? Que se le da cabida a la investigación, pero también a la docencia. Creo que a veces la docencia es una de las artes o de las actividades que hacemos que luego no está tan valorada, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí es un honor haber sido alumna del maestro Rogelio Ruiz Gomar.
Y justamente como su estudiante, al principio con una relación sumamente formal, ¿no? En donde yo me acerqué al maestro a preguntarle si le interesaba, por favor, ¿no? Yo estudiante de la Ibero y él investigador de la UNAM, si le interesaba, por favor, leer lo que tenía yo que decir, ¿no? Y estaré siempre agradecida que eso es así. Que eso fue así. Y lo mismo, pues, ha participado en muchísimos encuentros. O sea, creo que no hay una bibliografía de pintura de arte virreinal en donde no esté el nombre de Rogelio Ruiz Gomar, y museo que trata cuestiones de pintura virreinal en donde no justamente se haga un honor a Rogelio, ¿no? Con el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete tiene muchos, muchos años participando, yendo a hablar con nuestros estudiantes, entonces también eso quiero agradecerlo públicamente. Y pues si no hay más por ahí, aunque luego podremos tener una charla, ¿no? Tomar sus preguntas, me gustaría empezar. No sé si quieres antes de que te empiece a bombardear con preguntas, Rogelio, decir algo. Que estoy verdaderamente conmovido y agradecido. Al contrario, yo soy el que se ha beneficiado de todos. Siempre los alumnos enriquecen muchísimo y yo más que alumnos siempre los he visto como amigos, colegas, y a ti particularmente siempre te he mostrado, además de un gran afecto, un profundo respeto. Y aunque tú dices que yo soy el maestro, en realidad yo soy el que ha ido intentando aprender de lo muchísimo que tú siempre me has beneficiado. Ay, Rogelio, eres demasiado amable, pero muchísimas gracias. Bueno, me gustaría empezar esta charla, como decía hace ratito, cuando uno ve tu currículum o revisa cualquier bibliografía sobre pintura virreinal, tu nombre está ahí, ¿no? Y por eso me gustaría saber si tú te imaginaste o alguna vez te imaginas estudiando alguna otra cosa que no fuera la pintura virreinal. Sí, curiosamente, yo en el Museo del Virreinato, que fue mi primer lugar donde pude entrar a trabajar, gracias a recomendación de la doctora Elisa Vargas Lugo, que era mi maestra en la UNAM, se estaba formando un equipo de investigación allá en el Museo de Tepozotlán y me asignaron, además de la colección de pintura en donde yo mostraba un particular interés, la colección de platería. Y entonces inicialmente me entusiasmó muchísimo el estudio de la platería. De hecho, cuando ya un poco después hubo oportunidad de hacer concursos para ingresar al Instituto de Estéticas en la UNAM, yo había metido inicialmente un proyecto de platería que no tenía nada que ver con la pintura. Pero pues bueno, afortunadamente fue una locura de juventud y me quedé en la pintura. Afortunados para todos, sí. Y habiendo tantos temas, Rogelio, ¿por qué te interesaste en el arte virreinal? Que ahora de pronto parece que no está nada de moda, ¿no? Para nada. Sí, no. También aquí la vida pues va dando oportunidades muy curiosas. Yo estaba en la facultad ya en los últimos semestres y un día la doctora Beatriz de la Fuente, muy querida maestra de arte prehispánico, se me acerca a mí y a otra compañera para decirnos que si queríamos hacer nuestra tesis sobre arte prehispánico, ella nos podía conseguir una beca de allí del Instituto de Estéticas. Y yo tenía cierta familiaridad y cercanía con el profesor Jorge Alberto Manrique. Y entonces cuando se lo comenté, él me dijo, ay Rogelio, si ella se lo ofrece para arte prehispánico, yo se lo puedo ofrecer para arte colonial. Y ciertamente dudé, estuve un momento titubeando hacia dónde canalizarme. Y bueno, pues sí, también volvió a ganar el arte virreinal. Y creo que no la hubiera hecho para nada bien en el arte prehispánico. Así es que también afortunadamente dejé rápido ese entusiasmo que me gustaba mucho, pero no creo que yo por ahí hubiera podido haber profundizado y hecho mayor cosa.
Bueno, no sabemos, pero me da mucho gusto que te hayas decidido y le agradezco al maestro Manrique, donde quiera que esté, que te haya hecho esta propuesta, Rogelio. Justamente tú hiciste tu tesis con él, ¿no? Tu tesis de Ujú. licenciatura con el maestro Manrique, que de alguna manera para algunos, tanto estudiantes como externos, era un poco un personaje que imponía mucho, ¿no? ¿A Mucho. ti también te imponía? O sea, ¿cómo fue tu relación con él? Era curioso porque ciertamente todos le teníamos miedo. Pero ¿será que dos queridos amigos que eran de una generación adelantada me habían dicho, no dejes de tomar clase con él? Acababa de regresar él de haber estado becado en Roma. Me dijeron, no dejes de tomar clase con él. Entonces me animé y yo sentí que había una cierta conexión de estas cosas que, pues sí imponía mucho, y la verdad, varias de mis compañeras de clase de arte colonial siempre me decían, ay Rogelio, pero tú te quedas platicando con él, así como que con un tono casi como de admiración. Y yo decía, oigan, pero es que no muerde, es una persona realmente que impone, pero que al mismo tiempo es muy abierto. Y yo siempre cuando le planteaba ciertas dudas, él me orientaba con mucha amabilidad. Entonces, poco a poco yo creo que se fue sedimentando un trato más cordial que pues sí me hizo ser mucho más fácil. Y curiosamente, cuando yo ya le especifiqué mi interés de hacer algo sobre arte colonial, mi tesis sobre arte colonial, él muy generosamente me ofrecía un tema que él había dejado a un lado, que era el estudio de este arquitecto Guerrero y Torres del siglo XVIII. Entonces dice, mire Rogelio, yo he estado reuniendo cierta información, nunca voy a hacerlo, ¿por qué no se lo paso a usted y usted continúe con esa investigación? Entonces, híjole, lo pensé como que 1 o 2 semanas y regresé con él y le dije, la verdad, creo que es un hueso muy duro de roer, me impacta, me impone mucho el entrarle con un arquitecto de esa talla y me siento mejor cuando usted ha hablado incidentalmente, porque su curso era arte colonial, pero una visión general. Pero cuando había hablado de pintura, yo me había ahí sentido como más en casa, más a gusto. Y entonces, cuando le comenté más bien mi interés por irme hacia la pintura, él sí casi que me dijo, oiga, entonces mejor acérquese al profesor Moisés, porque Javier Moisés es el que ha estado metido más en el campo del estudio de la pintura. Claro, acababa él de hacer la edición del libro de pintura colonial de Toussaint, entonces dentro del instituto, pues era la persona que estaba en ese campo, diríamos. Pero pues yo a Javier lo quise mucho, pero más bien él andaba en el mundo de, pues, ay, se me fue la idea por ver aquí un detallito. Ciertamente como que andaba en el arte moderno, Javier. Ajá. Estaba como adjunto y ayudante del doctor Justino Fernández, cuyas materias yo había estado intentando llevar, arte europeo, arte en México, siglo XVIII, siglo XIX, etcétera. Y sí lo conocía, sí tenía cierta cercanía también con él, pero no me inspiró mayor confianza. Entonces, incluso Manrique con cierta reticencia, bueno, me dice, bueno, si finalmente le interesa, vamos a ver qué podemos sacar. Y No, pues pues me ya. parece interesantísimo eso que me cuentas. Eso nunca lo había escuchado, Rogelio. Sí, Porque además, bueno, Guerrero y Torres es un personaje increíble que aunque ya tiene un par de cosillas ahí, ¿no? Una biografía por ahí. Bueno, no más que una biografía, un estudio, pues sí está muy alejado de lo que finalmente hiciste, que además tu tesis de licenciatura fue una cosa sobre la pintura del 16, sí. que yo siempre pensé, ¿no? Y creo que alguna vez te lo conté, pero si no te lo vuelvo a contar, perdóname,
En la Iberoamericana, donde yo estudiaba, estaba un original de tu tesis, ¿no? En la biblioteca. Sí. Entonces fue una de las lecturas que yo hice cuando empecé a estudiar la pintura virreinal. Me pareció increíble la tesis, pero además me pareció increíble las notas a lápiz que tenía. Entonces me puse a ver como loca tratando de adivinar de quién era la tesis, hice toda una indagación, ¿no? Así porque, o sea, de quién era el volumen de la tesis de licenciatura del maestro Rogelio Ruiz Gomar. Y resultó que había una nota que decía, yo ya traté esto en un artículo de tal, y entonces me puse a ver y era un volumen de la doctora Elisa Vargas Lugo, ¿no? Entonces, no tengo ni idea cómo llegó el volumen de la doctora Vargas Lugo de tu tesis de licenciatura a la Ibero, Sí, pero me encantó esa tesis y nunca la publicaste, aunque en tu libro de Luis Juárez de alguna manera retomas en la introducción algunas de las cosas de tu tesis, ¿no? ¿Por qué no publicaste esa tesis? también fue un proceso un poco curioso. Bueno, a todos nos van pasando circunstancias que no podemos controlar de primera instancia. Y esta tesis de licenciatura iba a ser sobre mediados del siglo XVII. La pintura claroscurista en la Nueva España era lo que a mí me estaba interesando. Pero justo Manrique me dijo, como un mes después de que yo ya estaba empezando por ahí, me dice, oiga, Rogelio, va a tener que cancelar ese proyecto porque, ¿qué cree? Javier Moisés está estudiando justamente ese periodo. Entonces, no vale la pena que usted continúe por ahí. Piénselo y mejor vamos a buscar otro tema. Pero eso que usted quería hacer, manejar como generación, me gusta. Yo le propongo, ¿por qué no nos vamos a una generación anterior? Antes de llegar a la pintura de los claroscuristas, que sería Arteaga, José Juárez, Pedro Ramírez, Chávez Rioja, ese núcleo, que era lo que entonces se entendía como pintura claroscurista, como fase importante, segunda mitad del siglo XVII en México. Y dice, mejor vámonos hacia la primera mitad, un tercio atrás. Y entonces, pues bueno, eran artistas que sinceramente no me entusiasmaban mucho que digamos. No era Chávez Orio, no era Pereís, no era Concha, pero era López de Herrera, era Luis Juárez y Baltasar de Chavivía como cabezas más visibles. Entonces me dijo, búsquele por allí. Y como él estaba avanzando y era el que estaba introduciendo todo esto del estudio del manierismo que se puso en ese momento como de moda, qué sé yo. Entonces me dijo, haga una especie de esbozo de lo que sería esto en la fase del finales del 16 para ya aterrizarlo en el primer tercio del 17. Y entonces así se llamó la tesis, una visión, un panorama con 3 artistas. Pero entonces iban a ser López de Herrera, Luis Juárez y Echavarría. Sale la tesis, me quedo, bueno, es decir, sigo avanzando con el trabajo, pero el material empezó a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Y Luis Juárez terminó siendo un artista del cual encontraba más información y más obra. Y entonces también fue muy doloroso, pero en una sesión llegué ya, me dice, tráigame todo lo que ha ido, ya le he ido revisando, Rogelio, vamos a verlo. Y entonces cuando llegué con el marmotreto, me dice, Rogelio, imposible, esto sé que a usted no le va a gustar para nada el asunto, pero vamos a meterle bisturí y yo le recomendaría dejar a Luis Juárez para maestría y recíbase con estos otros 2. Bueno, pues ni modo, llegué todo desolado a casa, volví a ver cómo tratar de suavizar el desbalance, porque efectivamente Luis Juárez solito era más que Echavarría y López de Herrera juntos. Con el número de información y números de cuadros y estudio de los mismos, pues sí, había crecido mucho más. Entonces, efectivamente, Luis Juárez se sostenía como tesis de maestría, definitivamente. Y entonces, claro, lo que salió fue para Echavarría y López de Herrera. Y esos artistas, en ocasiones posteriores los traté de retomar, pero ya no me fue tan fácil. Y claro, cuando se hace el estudio de Luis Juárez, quedaba como que ya desconectado. Y entonces, para darle una especie como de contexto,
tuve que retomar mucho de lo que estaba antes, que fue lo que de alguna manera como síntesis de lo que fue la tesis de licenciatura se volcó ahí. Y ya después, pues por distintas razones, eso ya se fue quedando ahí, se fue quedando allí. Pero yo mismo he de reconocer, me sorprendo de repente cuando he tenido que regresar a mi texto, ese viejo, y encuentro que sí, hay una serie de notitas y de información que me hubieran gustado quizá haber continuado, porque ya hay bastante información muy coherente de muchas cosas como panorama, así como visión. Y sí me parece que al publicar, aunque sea como síntesis, algunas de estos elementos de contexto, ya en Luis Juárez, pues ya no merecían volverlo a retomar en grande, no lo sé. Pero sí, esto se quedó. Y curiosamente, López de Herrera, yo lo iba a hacer como monografía. En un momento dado posterior, lo iba a hacer como monografía. Pero entré en pláticas con el padre Santiago Rodríguez, que era el archivista de allá de la Orden de Santo Domingo, y fue muy interesante porque él estaba como fraile dominico encontrando muy novedosa información de López de Herrera. Y esto fue muy curioso porque entonces yo un día así en uno de esos gestos de generosidad que después me arrepiento, fui y le entregué mi material al padre y le dije, padre, mire, vamos a hacer una cosa, aquí yo le dejo este estudio, lo he ido enriqueciendo porque fue parte de mi tesis de licenciatura, pero lo he ido creciendo, le he hecho otras cosas, para que usted lo junte y lo publicamos entre los dos. ¿Cómo lo ve? Dice, mira, me gusta mucho porque la orden está ahorita tratando de publicar cosas de este tipo. Desafortunadamente, el padre Santiago se fue a Querétaro porque allá mandaron el archivo. Todavía ya lo contacté una o dos veces, pero ya no volvimos a tocar el tema. Ya se quedó él con el texto y yo con la idea de que algún día él lo iba a sacar y la idea era que iba a ser con el nombre de los dos, pero ya ni siquiera pude recuperar eso. Él ya terminó muriendo, yo ya perdí todo contacto y ni modo. Eso se quedó ahí en el tintero y en el cajón. Uy, Rogelio, esa historia sí me dolió porque además sí se necesita mucho hacer un estudio de este pintor. Es como que de pronto siento que algunos vamos dejando, pero no natos, ¿no? Por ahí en la vida. Pero bueno, de las cosas que nos has contado hasta ahorita, hay dos que tenía yo pensadas preguntarte, ¿no? Un poco. Y una de ellas es esto que dijiste sobre el manierismo, ¿no? El manierismo que estaba tan de moda de pronto en ese momento y que además el maestro Manrique con el coloquio que hizo y con los estudios que lanzó, de alguna manera puso en el panorama nacional, ¿no? Un tema que pues, sigue siendo polémico, ¿no? El arte manierista es, y que ahora de pronto he visto que algunos historiadores, como le digo a mi marido para molestarlo un poco, a secas, ¿no? Han retomado el tema del manierismo, ¿no? Como un planteamiento histórico. ¿Tú sigues interesado en esa denominación? ¿Cómo la Mira, sientes ahora? me sigo sirviendo de ella un poco siguiendo algo que el profesor Manrique repetía constantemente. Todos estos términos de gótico, barroco, renacimiento, manierismo, neoclásico, fueron términos acuñados para entender el arte europeo, de entrada. Por más de que allá mismo estén en crítica y en crisis y que si ya no se usa, que sí se usa. Pero, de alguna manera, existen ya valores sobreentendidos de lo que es el gótico. Cualquier persona le dice, un templo gótico, bueno, algunos con mayor información seguramente se lo imaginarán más completo, otros tendrán una idea más vaga, pero ya existen ciertas ideas así generales sobre lo que sería gótico, renacimiento, barroco, etcétera. Y aunque sabemos que de este lado del océano funcionaron las cosas muy diferentes, aquí llegan, aterrizan, pero terminan derivando en algo más propio, diferente, a final de cuentas, fácilmente o más o menos reconocible. Él decía, bueno, a pesar de todo, creo que podemos seguir echando mano de esos términos
porque nos sirven para entendernos. Y es cierto, de todas maneras uno dice una fachada barroca aquí en México y sí estamos entendiendo más o menos de qué es. Claro, habrá quienes tengan una información mayor y tendrán más completo el panorama. Otros de cualquier manera el término quizá les resulte vago, pero hay una base ahí sobreentendida de lo que podría significar. Y entonces, claro, esto del manierismo pues sí ha sido muy polémico desde su inicio, pero que de alguna manera sí permite diferenciar esto que antes se llamaba alto y bajo renacimiento, ¿sí? El alto renacimiento, los grandes, Tiziano, Miguel Ángel, Rafael, ¿sí? Leonardo. Y después, claro, venían una gran cantidad de artistas que no formarían de ninguna manera todavía campo para ser denominados barroco, y entonces, claro, seguían siendo disque renacentistas, pero ya eran un renacimiento muy diferente. Y entonces, en lugar de alto y bajo, como si fuera una decadencia del Renacimiento, pues mejor entender que era un contexto cultural distinto, un campo artístico que se estaba expresando en términos distintos. Justamente para la tesis, Manrique me obligó a leer a Hauser, y entonces su libro del manierismo sobre las distintas crisis de la ciencia, la religión, etcétera, del mundo estaba hecho todo un caos, sí nos permite ver cómo mientras el hombre del Renacimiento pisaba con mucha mayor confianza y se sentía el centro de todo el universo, el hombre del manierismo viene después, viene la reforma religiosa, ya empieza a dudar de todo, viene el descubrimiento de América, la Biblia no siempre daba la razón, era muy fallida en muchas cosas, no podía ser tomada como libro científico. Entonces, claro, todo esto se empieza a poner en duda y eso es de alguna manera lo que sería el manierismo en el mundo europeo. Claro, como lo expresó Manrique, de alguna manera esos mismos sentimientos de allá tuvieron cierta respuesta y forma de expresión acá, que no es lo mismo, nunca serán las mismas fórmulas ni soluciones artísticas, pero sí hay ciertas características de inestabilidad, de ambigüedad espacial, de juego, qué sé yo, que podrían más o menos equiparar a lo que allá sí sería manierismo y aquí sería pseudo-manierismo. Ese coloquio del manierismo en Huastepec fue sumamente interesante porque era una ponencia tras otra y las ideas eran muy enriquecedoras, pero al mismo tiempo se iba haciendo más empantanoso el lugar, porque primero era el manierismo y después llegaba que no el contramanierismo y después el pseudomanierismo. No, es que aquello era divertidísimo. Y la clausura O'Gorman dijo, bueno, yo les quiero agradecer a todos por sus luces, pero cada vez entendemos menos de lo que es el manierismo. Fue realmente muy interesante porque sí, Stasny llegó con una visión que había estudiado en Totalmente Italia, distinta, ajá. sí, de la contramaniera y la pseudomaniera y no sé qué, y Bialostok, ¿no? Entonces fue realmente un coloquio en donde dice, a todos se les agradecen sus luces tratando de iluminar en un campo en donde cada vez hay más confusión. ¿Sí? Creo que así nos sentimos de pronto, ¿no? Vamos prendiendo lucecitas, así dejándonos nuestros neonatos, ¿no? Nonatos más bien, y prendiendo lucecitas, ¿no? Pero bueno, esa historia de O'Gorman me encantó. Y creo que un poco ligado a eso, la otra cosa que quería que nos contaras a continuación es, tú te fuiste, creo que tempranamente a estudiar a España, ¿no? Un poco, ¿estudiaste algo allá de lo que pasaba en la pintura española o esto? No, no, de hecho, ya estando en el instituto, me insistí en que tenía yo que ir a ver las cosas en vivo, eso sí. Y entonces, sí, gracias a la doctora Josefina Muriel, participé en una beca de cultura iberoamericana y entonces me fui 9 meses, un parto allá. A ver, claro, el pretexto era ir a ver la pintura española.
en vivo, pero tenía que estar en el archivo y pues bueno, yo ahí sí suelo ser muy responsable y entonces todos los días en el archivo de Indias, yo llegué a Sevilla al archivo de Indias, que pues bueno, no encontré materiales ricos, nada de lo que yo hubiese deseado, por más que aquí muy buenos amigos, Antonio Rubial, Marta Fernández, me decían, mira, puedes encontrar en estos archivos, ahí hay cosas de México, es muy grande, que no sé qué. Pues bueno, fui encontrando algunas cositas, por ahí salió un artículo del paso de algunos artistas a la Nueva España, que pues bueno, pude ver las listas de pasajeros, me entretenía ahí mucho. Pero claro, mi interés era fundamentalmente ir a leer, ir a entablar contacto con colegas. Hice una muy bella amistad con Juan Miguel Serrera, que estaba interesado en exactamente lo mismo que yo. Él estaba estudiando Alonso Vázquez allá y pintura de este momento, finales del 16, principios del 17, que era exactamente lo mismo. Yo desde aquí de México ya llevaba la referencia de tener que hablar con él. Varias personas me dijeron, entre ellas la doctora Vargas Lugo, va allá a Sevilla, Rogelio, y va a buscar a Alfredo Morales y a Juan Miguel Serrera y a Palomero, y sí, eran gentes con las que pues necesariamente tuve que entrar en contacto inmediatamente. Y después, pues bueno, aunque pues la beca no era muy lucrativa y con pocos recursos, porque además fue el momento en que en México este famosísimo presidente defendió el peso como un perro y impidió que se pudieran hacer transacciones en dólares. Se cerró la banca, entonces mi mujer no me podía hacer llegar dinero. Oh, Dios. Y como podía, finalmente se pudo establecer allí una pequeñísima conexión de una persona que de allá para acá estaba haciendo lo mismo y entonces tratamos de conectarlos y finalmente pude contar con algún dinero. Pero esto entonces me permitió ir, por supuesto, a Madrid y el Prado. El Prado es así como que el lugar donde cualquier estudiante que esté en el mundo de la pintura tiene que ver, porque además es una pinacoteca tan rica que tiene de pintura de Italia, de los países nórdicos, de Alemania, todo, todo. Justo Entonces, eso te quería preguntar, ¿no? Ya que estamos con jóvenes que están estudiando ahora, ¿no? De distintas carreras, entre ellos restauradores, historiadores del arte, pues sí consideras que te cambió haber visto, ¿no? Tu visión de la pintura novohispana, haber visto eso, haber estado allá, y si recomendarías, cuando sea otra vez posible salir al mundo, que lo hagan los estudiantes, ¿no? definitivamente, sí, definitivamente el poder salir y ver las cosas en vivo enriquece muchísimo. Lo enriquece a uno como persona y pasar de repente penurias, qué sé yo, pero tienes que abrirte y encontrar contactos con gentes afines, entras a bibliotecas, entras a foros que no había soñado, pero que tienes la oportunidad de hacerlo, etcétera. No, sí, definitivamente eso es sumamente enriquecedor. Yo no tengo palabras para agradecer a quienes primero me impulsaron para que lo hiciera y después, bueno, haberlo podido hacer, porque además fue en circunstancias, ahora sí que a título personal, abro un pequeñísimo paréntesis, me acababa de casar y mi hija acababa de nacer. Entonces, tuve que dejar a mi mujer y a mi hijita y yo me fui allá a hacer otro parto y ya después incluso aquí hacían la broma de que iba a regresar con otra Pilarica, porque fue 9 meses allá, pero eso, si no fue por la generosidad de ella que me apoyó en ese sentido, yo difícilmente me hubiera animado a hacerlo. Ella era la que me impulsara, ándale, esta oportunidad tú la has estado buscando, te va a enriquecer mucho, ándale, anímate. Y pues yo a reticencias, pero terminé accediendo. Y sí, definitivamente cambia muchísimo, cambia muchísimo. Entonces, la bibliografía y el entrar en contacto con la obra en directo, con estos grandes acervos, el Museo de Bellas Artes, riquísimo. De Y Sevilla, ¿no? en Sevilla, Sí. sí. Y después, por supuesto, en el Museo del Prado, que tenía que esperar a que fuera domingo para poder entrar gratis, porque pues sale caro. Aquí en México nos duele, pero la cultura queremos que sea gratuita también. Eso es algo que a veces resulta un poco absurdo. Allá los museos
tienen muy sólida base, porque además cobran bastante, es decir, nos Claro. sale caro a cualquiera entrar a un museo. Y aquí queremos que sea regalado, y por ser estudiante, y que por ser viejito, y que por no sé qué. Y bueno, de cualquier manera, si es algo que no lo puede suplir, por más que una ilustración en un libro sea magnífica en cuanto a manejo de color, etcétera, no te va a dar la misma información que cuando ves el cuadro en vivo. Eso sí, me quedó clarísimo. Por ejemplo, Zurbarán, uno de mis artistas favoritos. Acostumbrado yo a ver cosas de Zurbarán en libros, cuando llego al Museo de Cádiz me entero que los cuadros estos de los cartujos, qué sé yo, son pequeñitos, son unas tablitillas, y yo siempre los había creído que eran de tamaño monumental. Le digo, bueno, de tamaño natural, de talla de una persona, 2 metros de alto, y no, son unas cosas pequeñitas. Entonces, esto, por supuesto que te hace entender que Zurbarán maneja la monumentalidad de la figura gracias al encuadre compositivo que hace. Y entonces esto, pues, hace que la imagen siempre se va a ver grande, aunque en realidad sea un cuadro pequeño. Esa es Sí, una referencia súper linda, Rogelio, porque además, ahora que tenemos estas maneras, ¿no? Estas sí. tecnologías para acercarnos a las obras y verlas casi milimétricas, que es una maravilla, ¿no? A mí me parece increíble ver eso. No sigue sin suplir eso, la relación corporal con la imagen, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Sí. Entonces, ¿Zurbarán es uno de tus artistas favoritos? Sí, 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 definitivamente sí. Sí, 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 le encuentro, como si ha señalado mucho la crítica, muchas virtudes y también muchos defectos. Es muy torpe para componer, pero ciertamente el aspecto formal y la concreción de las figuras, la manera casi táctil de las telas, esto a mí sí me impresionó muchísimo. Pero, por otro lado, yo saliendo de la prepa, un artista que también siempre me había alucinado desde joven era Dalí. Y entonces un día estaba yo leyendo unas notas autobiográficas de Dalí y decía que sus maestros, en donde él se había inspirado, pues eran artistas. Velázquez, que sí lo conocía, pero mencionaba a un tal Vermeer y a un Maino que en mi vida yo había oído. Y caray, cuando te enteras quiénes son estos artistas, es ligas mayores. Maino fue un artista que, gracias a Dalí, supe quién era, y cuando estuve en el Prado y veo esa adoración de los reyes, es que es impresionante. Los colores. Es una viveza de color y una calidad casi fotográfica, que por supuesto que no voy a calificar que la pintura, mientras más realista sea, es mejor. No, un Rembrandt puede dar un brochazo y es genial, o unas texturas, pero indudablemente que era un artista que sabía darle con el aspecto táctil al metal, a las telas, a los objetos. Sí, 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 entonces, claro, fantástico. cuando tuve la oportunidad de ver ese cuadro ahí en el Prado y vi Maino, dije, aquí está. Con razón Dalí decía que había Ahora aprendido. entiendo, ¿no? Sí, sí. Oye, Rogelio, y un poco para seguir, además del gusto que te pueda dar, gusto de esos, ¿no? Así que sientes, no sé si en la panza, en el corazón o en donde sientes el gusto, ¿no? Me da mucha risa que la gente lo ubique en una parte del cuerpo, pero creo que sí. ¿Qué otros aspectos te interesan de la pintura virreinal? ¿O era puro gusto? O sea, que te acercaras que dedicaras tu vida, que has dedicado tu vida, ¿no? A la pintura virreinal. ¿Es por ese gusto o también hay otros aspectos? Mira, mi primer contacto con el arte virreinal fue con el arquitecto González Galván. Él fue el que realmente me introdujo al arte virreinal. Si estoy en este campo fue por él. Y como era arquitecto, sus clases eran realmente muy didácticas
porque dibujaba muy bien. Y entonces iba explicando, esta es una columna de tal tipo, y entonces la dibujaba. Y entonces, esta es una piana, y este es un nicho, y este es el tornavoz, pero todo lo iba dibujando. Y esto, claro, yo venía de un mundo particular, conservador, católico, entonces hablaba de muchas cosas religiosas que me fueron siendo muy cercanas. Entonces el arte virreinal en ese sentido como que se me fue metiendo más fácilmente, porque claro, como veíamos evangelización y que la cruz atrial y todo esto, hablaba de cosas que me tenían ya cierta familiaridad a final de cuentas. Y el siguiente semestre ya no lo dio Galván, ya lo dio Manrique, fue cuando empecé yo a entrar en contacto con él. No, fue otra cosa, ya no fue el detallito, sino fueron ya las ideas, ya entrar en un mundo con un contexto cultural, histórico, mucho más amplio, rico, complejo. Entonces, eso me terminó por cautivar, es decir, ahí sí me sentí muy a gusto. Me encanta esto que dices, las grandes ideas, ¿no? A veces nos clavamos en esos detallitos tan chiquitos y olvidamos esta perspectiva más global que se puede relacionar también con nosotros de maneras muy, muy amplias, ¿no? Definitivamente. Y sí, yo noté, porque fue fácil advertirlo, que de varios de mi generación o de algunas generaciones que andábamos más o menos cercanas, pero que coincidíamos en las materias de arte colonial, se iban más por el mundo de la arquitectura. Y entonces el profesor Manrique, que hacía algunas visitas guiadas al centro de la ciudad o a ver Huejotzingo y qué sé yo, llegó un momento en que sentí que la mayoría de mis compañeros le hacían preguntas y se interesaban más por lo arquitectónico. Y de lo poco que veíamos en su clase, o que habíamos medio alcanzado a ver en alguna de las sesiones, porque le dedicaba 2, 3 sesiones a la pintura, pues él prefería ver catedrales, urbanismo, qué sé yo. Como que en una ocasión estábamos comiendo, estábamos en Tlaxcala, habíamos ido al convento de Tlaxcala. Confieso que además era un pervertidor, no de menores, pero con él me introdujo al tequila y me encanta el tequila. Entonces estábamos comiendo en Tlaxcala, alguien dejó tequila y entonces Manrique me lo pasa y me dice, vamos a tomárnoslo usted y yo, Rogelio, ándale. Bueno, el hecho es que en esa comida me dice algo que me quedó muy claro, dice, Rogelio, creo que usted tiene buen ojo para la pintura, porque la arquitectura es más objetiva. Es decir, sabemos que una portada es del siglo XVI o del siglo XVII o del siglo XVIII, porque hay una serie de rasgos de las columnas, los entablamentos, la retícula barroca que se pierde o no, qué sé yo, o renacentista, perdón, la retícula renacentista, que se va alterando con el barroco, que empiezan con las líneas curvas, que ya viene el estípite. Dice, es más objetivo finalmente. En cambio, dice, creo que usted ha ido mostrando una cierta como facilidad para detectar diferencias en pintores. Y es que fue curioso, estábamos en lo que era en ese momento la Pinacoteca Virreinal, viendo el gran cuadro del martirio de San Lorenzo, atribuido a José Juárez. Y ahí hay un angelote en el rompimiento de Gloria, que es su vestimenta es un triángulo amarillo, un triángulo amarillo. Y entonces, bueno, pues yo con mi ingenuidad de estudiante, me acerco y le digo, oiga, maestro, ¿no es un poco extraño ese triángulo así tan fuerte ahí en esa túnica? Dice, le digo, porque esto a mí me hace recordar el Greco. Claro, no pudo soltar una sonrisa así como diciendo, ay, este ingenuo, ¿cómo que del Greco? Pero se queda mirando y dice, tiene algo de razón, Rogelio. Ahí hay un triángulo que es un poco distinto. Y después, en otra sesión más adelante, me dice, Rogelio, me dejó una duda.
créame que no he vuelto a encontrar nada similar en la pintura virreinal, y yo por mi cuenta tampoco ya la había visto, ¿sí? Entonces fue curioso porque sí recuerdo que lo asoció y me dice, es que creo que usted tiene cierto ojo y sensibilidad para el mundo de las formas de la pintura, las luces, el manejo de la tela, el color, esto, y no lo objetivo que era la arquitectura. Y toda mi generación se fue para arquitectura. No. Y más bien se fueron con la doctora Vargas Lugo, entonces todas se fueron a hacer monografías, ya sea de conventos o de iglesias en la Ciudad de México. Gustavo Curiel sobre la Tlalmanalco. Tlalmanalco, y Amada Martínez Calpan, y Marcela Salas Huejotzingo, y Consuelo Maquíbar los retablos, porque ella sí se fue para los retablos. Pero sí, como que todos me veían como el bicho raro, porque todas andaban cercanas a la doctora Vargas Lugo, a Monsen, a Manrique, ¿sí? Pero para arquitectura. Al punto tal que esto también es una anécdota curiosísima. Un día Marco Díaz me dice, oye Rogelio, ¿no te molestaría si me meto un poco a estudiar brevemente algo de un pintor? Y yo le volteé a decir, Marco, pero ¿de dónde acá sacas que la pintura sea propiedad de alguien? Claro que sí, al contrario, qué rico. O sea, yo ya había hecho mi tesis de licenciatura y estaba ya avanzando para terminar lo de maestría, pero me tomó de sorpresa la postura de Marco, porque me dice, Rogelio, es que quiero hacer un pequeño trabajito sobre un cuadro, ¿no te importa? Ay, Marco, al contrario, qué rico. Pero eso me hizo reafirmar esto, que yo me sentía como el bichito raro, que yo era el único que andaba haciendo cosas como del campo de otra expresión del mundo virreinal, que era la Ajá. pintura, a diferencia de la mayoría, que claro, Consuelo es cultura y el resto arquitectura. Yo te voy a decir algo que no sé si ya te dije también, pero alguna vez me tocó estar contigo y con Nelly Sigó enfrente de ese cuadro, Uh-huh, uh-huh, discutiendo, ¿no? En el Monal, ¿no? uh-huh. Discutiendo una vez más, creo, ¿no? Si era o no era de Luis Juárez, ¿no? Y me De José pareció, Juárez. de José Juárez, perdón, increíble escucharlos, ¿no? Todavía. Así que ese cuadro tiene parte del origen de tu interés también en la obra pictórica. Me encanta esa idea. Como, bueno, como saben, yo trabajo en el INA ahora, ¿no? Y como decía, mis alumnos del INA están conectados ahora, mis alumnos de pintura. Y no sé si todo el mundo sepa que tú trabajaste, y lo dijiste hace rato, pero a lo mejor no todo el mundo estaba conectado, ¿no? Trabajaste un momento o en algún tiempo en el Museo del Virreinato. Y me gustaría como preguntarte si, o sea, si te gustaba trabajar ahí o qué extrañaste alguna vez trabajar ahí en el INA o qué nos dirías a las personas que venimos de esta institución. Mira, el Museo del Virreinato fue como la casa de Hansel y Gretel para los niños, dulces, la maravilla, la delicia. Sí, el entrar a trabajar allá fue realmente entrar a un universo así, en bloque, arte virreinal, todo lo que quieras, aquí está. Libros, decoro, ornamentos, escultura, pintura, retablos, todo, la arquitectura. Sí fue muy provechoso, pero el mundo de Lina no me terminó de gustar. Es decir, yo le agradezco enormemente a la vida y sí, me siento muy agradecido en ese sentido, que tuve la oportunidad de trabajar en dos centros, como es el INA y es la UNAM. Y me permitieron desarrollarme en las dos vertientes en donde generalmente podemos hacer algo quienes nos metemos en este campo, por ejemplo, en el arte virreinal. Es decir, acá en el INA era investigador y teníamos que hacer la catalogación de los objetos, está haciendo pues, pequeños textos, cédula del mes, trabajando alguna exposición de los guiones museográficos. Claro que todo eso me abrió muchas vertientes de investigación y posibilidades de estudio. Y el
en ese momento quien estaba como director en el Museo de San Carlos era el arquitecto Felipe Lacouture, una gente que yo considero muy culta, a la que yo estimé mucho, y un día se nos acerca ya al Museo del Virreinato, me dice, espero que ustedes sean conscientes de lo privilegiados que son de trabajar en este lugar. Dice, porque no hay nada como estar en contacto directo con las piezas. Y yo que tenía a mi cargo la colección de pintura. Sí. Perdón, es que creo que hay alguien con su micro abierto, pero no logro ver quién es, Rogelio. Ay, 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 ay. Perdón, si quieres, No. estabas en Felipe Lacouture. Sí, no, que nos decía que este privilegio de trabajar en estos lugares porque te permiten estar en contacto directo con las piezas. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba la colección de platería, como comentaba, y entonces es tener un cáliz, una custodia y incluso ver que tiene un tornillito y la puedes desarmar y la ves las distintas partes y las vuelves a unir y vas buscando las marcas, etcétera. Y entonces el arquitecto Lacouture decía de una manera muy simpática, muy gráfica, dice, es que es impagable lo que ustedes están aprendiendo con esta experiencia, el contacto directo con la obra. Dice, ese cachundeo con la pieza, el estarla tocando y viéndola para arriba y para abajo, eso no lo puede hacer nadie. Uno como espectador llega a un museo y la pieza está en una vitrina y es intocable, no la puedes aproximarte más a ella. Una pintura en un museo, si te acercas el guardia se enoja. Acá yo podía agarrar el cuadro, verlo por detrás, etcétera. Eso yo sinceramente no lo puedo pagar con nada. Todo lo que yo tuve ahí de contacto directo fue riquísimo. Pero me vengo a la universidad y me permite crecer ahora sí como investigador, pero también como docencia. Y ahí también sentí que ya tenía algo que podría yo desarrollar. Yo no sé, creo que no lo hago tan mal porque lo he seguido haciendo hasta la fecha, pero es algo que me gusta hacer, el contacto con los alumnos, el estar constantemente renovando y buscando los materiales y actualizando la bibliografía y enriqueciéndote con las observaciones de este grupo que te va tocando en turno. Eso siempre también es muy saludable. Entonces, en ese sentido, yo encontré tanto en el INA como en la universidad estas doble posibilidad de desempeñarme como investigador, que no es nada sencillo. Yo sé que muchos salen y no lo van a poder hacer, pero al mismo tiempo también como maestro. Entonces la universidad me permitió desempeñarme de las dos maneras. Y pues bueno, vas ahí sacando los trabajos que se van requiriendo o que te van interesando, que te van invitando, pero al mismo tiempo pues estás en la dinámica de los cursos y los seminarios, etcétera. Entonces, sí, para mí trabajar en el INA fue muy rico, lo agradezco profundamente, pero era un mundo a final de cuentas que no me terminó de gustar. Y además nos hicimos la vida difícil mutuamente, el equipo de investigadores y el director en ese momento del museo. Nos chocamos, hicimos chiras pelas, nos congeló, no nos tomó ya en cuenta para nada, y entonces llegó un momento en que el director de INA, que era García Cantú, nos fue a dar una buena regañina, y casi que a dispersarnos, a disolver el equipo que había de investigación. Y mientras que todos se fueron a la dirección de investigaciones históricas, yo me fui a la dirección de museos, porque ahí me ofrecieron la posibilidad de ir a hacer el catálogo de la pintura colonial del Museo de Querétaro. Entonces, me iba toda la semana, trabajaba allá y me regresaba fines de semana a la Ciudad de México. Y así durante 6 meses conocí toda la colección del Museo de Querétaro, las bodegas, las moví, las revisé, las hice todo. Y claro, yo un poco mi intención era haberle servido más a Lina en esa dirección. Una persona que yo siempre he tenido un profundo respeto, claro, Manuel Toussaint es Manuel Toussaint, sí, pero es Abelardo Carrillo Gariel, que de una manera muy discreta, pero muy sólida,
vaya que trabajó, pero en serio, y era investigador del INAH, y sin mayor reconocimiento. Bueno, de alguna manera, casi que yo hubiera querido hacer una carrera de ese tipo en el INAH. Si he seguido, que me hubieran mandado después a Guadalajara y que después me hubieran mandado a donde había colecciones. El Morelli de la historia del arte novohispano. Algo Pero así. lo eres, Rogelio, de alguna manera lo hiciste, ¿no? Entonces me voy a quedar como con algunas cosas, ¿no? La posibilidad de tocar las piezas, ¿no? De tener Sí. el contacto con ellas de manera directa. Y la enseñanza de no pelearnos entre todos. O sea, la otra cosa que saco de aquí es, por favor, dejémonos Ay, de pelear sí. entre pares y jefes y cosas así, ¿no? Porque eso en cualquier lado puede traer muy Ay, sí. malas, en cualquier institución, quiero decir, ¿no? Y creo que contestaste también a una pregunta que te quería hacer y voy a ir cerrando mis preguntas para dar oportunidad a las preguntas de los demás, pero tengo todavía un par o tres, no sé. Pero ya trabajaste, o sea, dijiste algo que me parece muy lindo, ¿no? Y que te quería preguntar, ¿y qué es la parte docente? La parte, creo que muchísimos de los investigadores o de las personas que hemos estado haciendo cuestiones de pintura, yo tampoco sé si yo soy investigadora como tal, ¿no? Pero docente de Sí. pintura y soy, pues hemos tomado clases contigo, ¿no? Y creo que muchísimos de incluso de mis alumnos, cuando toman clases contigo, llegan y me dicen, es que tomé clases con Rogelio y aprendí y fue increíble, ¿no? Eso, ¿tú consideras, Rogelio, que es una vocación tuya? ¿Qué es lo que más disfrutas y lo que menos disfrutas de ser profesor? Híjole, en cualquier campo, tanto como investigador como la docencia, el que tengas que estar rindiendo informes, ay, es lo más odioso. Pero que te dejen estar en el salón y ocuparte de lo que tienes pensado hacer en ese semestre, eso para mí es así como que hay un remanso. Yo creo que en alguna medida siento que para mí el arte colonial ha sido una manera de soportar la realidad del siglo XX que puedo disfrutar mucho de mi vida actual, pero para mí es casi como que un mundo de evasión. No comparto las ideas de la cuarta transformación. Bueno, pues mejor me pongo a leer a Villalpando, a ver si hay alguna nueva novedad, busco en internet a ver si salió algún otro cuadro por ahí en subasta de Cabrera, como que entonces, de alguna manera, esto, ay, te olvidas de que hay toda una serie de problemas por todos lados. Mira, lo digo así rápidamente, como paciente que soy del Instituto Nacional de Cancerología, he ido viendo cómo la institución va teniendo cada vez menos recursos, por Dios. Entonces, híjole, no te vas a estar amargando y angustiando que si voy a tener medicamento para el próximo tratamiento, como muchas gentes están desafortunadamente en ese mundo. Entonces, creo que el arte virreinal me lleva a un mundo como al cuadro de José de Ibarra de Cristo en el Jardín de las Delicias. Estás rodeado de otras cosas que te hacen ver la vida diferente, que sabes que el mundo real sigue estando allá, pero ay, por lo menos aquí te sientes muy a gusto. Lleno de florecitas y Sí, maripositas. tal cual. Y bueno, y es otro punto que estás tocando, tiene que ver, y este sí ya es mi penúltima pregunta, con este tema, ¿no? De los cambios que ves. O sea, yo creo que la vida académica ha cambiado muchísimo desde que te volviste investigador, o eso es lo que siento yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gustaría preguntarte si hay algo que extrañas de cómo era antes esa vida académica y que quisieras como decirle a los jóvenes, oigan, no se olviden de, o hagan, ¿no? O cómo ves ese cambio. Sí, mira, desafortunadamente, por cómo se fueron dando las cosas, los sueldos son bajos y entonces pues vinieron todas estas eh, y maneras de tratar de compensar
el sueldo mediante justamente algún tipo de compensaciones, y entonces surge el SNI o los programas de estímulos, etcétera. Y esto te meten en una dinámica que entonces la gente casi que te obligan a estar investigando y a publicando, pero no puedes publicar acá, de acá, de acá, tienes que publicar en esta revista, porque esta sí te va a dar puntos, aquellas no. Y por más que se les dice a los de CONACYT, etcétera, es que no me interesa publicar en la revista tal, muy prestigiosa, internacional. Este es un cuadro que está en Salvatierra, pues quiero que se publique en una publicación de Guanajuato, que la conozcan allí. Ahí es donde va a tener verdaderamente impacto. ¿Qué me sirve publicarla en los anales del Museo del Prado? ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Pero en fin, esa dinámica sí es un poco engorrosa y fastidiosa, porque hacen que ya no haya proyectos de gran alcance, porque ahora tienes que entregar resultados más inmediatos. Mira, otra vez volvemos a lo que te decía hace ratito, ¿no? Las preguntas grandes que te llamaban la atención de Manrique y que creo que era y genial en eso. Las grandes preguntas que nos hacemos los historiadores, cambiadas por la puntitis de cuántos puntos tienes para poder justificar tu trabajo, ¿no? Tal cual. Sí, 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 sí. La prisa por publicar y no meterte a la parte profunda. Sí, sí, sí. Desafortunadamente esto ha sido un círculo vicioso, porque ya después ya no puedes salirte de allí, ya requieres ese ingreso para poder continuar tú con tu vida. Y entonces sí, sinceramente, me parece un poco perverso eso, que te ponen la zanahoria adelante para que sigas corriendo ahí detrás de ella. Y estás haciendo a veces cosas muy ociosas. A mí me ha tocado estar dictaminando libros de colegas en donde te das cuenta que se están fusilando trabajos de otros compañeros, pero entiendes cuál es la mecánica. Entonces, sí, un bonito trabajo que te llega y que, ay, las fuentes grabadas de Zurbarán, ay, qué padre, pues a ver, Benito, ¿no? sí, entonces, no, pero lo empiezas a leer, dices, es que esto yo ya lo he leído, esto yo ya lo vi, y resulta que está en Benito Navarrete. Entonces, hijo, te das cuenta de que pues esta persona únicamente le cambió un poquito al principio, pero hasta sus ejemplos son los mismos. Entonces, ciertamente como que esto ha venido a ver más la cantidad que la calidad. Y entonces, sí, exactamente, ese tipo de cuestiones van quedando de lado, porque pues, ¿para qué te metes en eso si son proyectos que te van a llevar más tiempo? Entonces, Claro. pues, mejor esto, que es más inmediato, más rápido y sale. Yo afortunadamente en ese sentido, como nunca me aceptaron en el SNI, no estoy peleado con ellos, no dependo de ellos, y pude ir haciendo las cosas a las que me fueron invitando y en las que yo me sentí que podía decir algo, porque a veces me invitaban a participar en cosas que decía, perdón, yo ahí sí no tengo nada que decir. Bueno, pues gracias, Rogelio. Yo les voy a empezar a invitar a todos a que escriban sus preguntas en el chat, por favor. Pero un poco quizá una de mis últimas preguntas, o a ver ahorita cómo se da las preguntas que nos hagan. Me gustaría preguntarte, pues siento que algunos de los escuchas, restauradores, historiadores del arte, van a tomar el camino de la investigación o la docencia, ¿no? Sí, Entonces, y a la luz de todo esto que nos decías ahorita, ¿qué les recomendarías? que lo que hagan sea algo que les apasione, que lo que intenten hacer realmente les resulte interesante, que tengan la necesidad de hacerlo y no nada más porque, ay, lo tengo que hacer, bueno, pues voy a hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Esto. Bueno, pues voy a hacer esto. No, no, mejor en la medida de lo posible tratar de llegar a aterrizar en donde uno siente que falta por hacer algo, donde uno quiere incidir haciendo preguntas o modificando cosas. Pero sí, si no lo disfruta uno, creo que es un poco errado el camino. Es decir,
el intentar nada más hacerlo por mera subsistencia o porque pues algo se tiene que hacer, pues no. Digo, en la medida de lo posible, tratar de que sea algo que le guste a uno hacer. Claro. Pues muy buena recomendación, estoy contigo. Hay que tener esa pasión para levantarnos y aportar algo al mundo, ¿no? Liliana Yorguli te manda un afectuoso saludo. Ay, gracias Liliana, un saludo. Qué linda, gracias. Hace mucho que no nos vemos. Un abrazo. Eh, Agustín Solano dice, vale la pena que nos comente los otros campos de acción que un historiador o historiador del arte puede trabajar además de la investigación y la docencia. Para todos los que no vamos a ser investigadores como tal, no sé. Sí, mira, yo estoy recordando ahorita el caso de una colega del instituto. Su hija entró a trabajar al MUNAL, pero no desembocó en cuestiones de hacer exposiciones, redactar textos, sino más bien lo que le gustó fue el servir como de enlace para estar buscando la pieza con el coleccionista, irlo a entrevistar y hacer el trámite administrativo, cosas de este tipo. Por supuesto que cuando un museo trabaja bien requiere personal especializado en estas acciones y un historiador del arte siempre tendrá seguramente mucho que aportar en todo esto que está tras bambalinas, que quizá no se va a ver reflejado en una exposición, pero bueno, estoy en ese otro campo, pero por supuesto que hay miles de temas que se podrían prestar para hacer bonitas exposiciones. Algunos temas quizá ya se usaron, pero se podrían volver a reponer porque los públicos van cambiando. Entonces, no sé, yo creo que siempre hay nuevas formas de encarar temas y hacer una muestra coherente, por ejemplo, sobre el retrato en la Nueva España, bueno, pues buscándole el hilo conductor que resulte novedoso a lo que ya se ha venido haciendo, resultaría muy interesante y seguramente al hacer una exposición lo comprobarán quienes hemos participado en esto, aprendemos muchísimo en eso, se tiene que uno meter en otras cuestiones y esto nos obliga a abrir panoramas y a asimilar aspectos que antes quizá lo teníamos muy veladito y esto siempre es muy sano, muy. Claro, y ahí yo quisiera, ¿no? Curar un poco una dolencia, una falta que hice, que no hablé de tu experiencia como curador No, y que no, ha para sido nada. amplia y que has hecho cosas maravillosas, Rogelio. Perdón por esa No, no, omisión. no, para nada, no, no, no. Y bueno, sí creo que es una carrera, una cuestión muy buena, ¿no? Nos dice Enrique Nieto, gracias por, nos dice que es una plática amena y llena de esperanza, que yo eso me gusta mucho. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Y sí, ¿no? Un poco nos dice que de pronto en este mundo actual, pues la cuestión que no es laica, ¿no? Las instituciones laicas, pues no entienden muy bien qué estamos haciendo estudiando cuestiones religiosas, ¿no? Ay, sí, qué pena. Pero bueno, a ver cómo nos va con eso, ¿no? Jerry nos dice muchas felicidades y un gusto saludar. La pregunta es, ¿cuáles han sido las dificultades a las que se ha enfrentado en el estudio de las pinturas virreinales? Ay, de todo índole. Hay veces uno sabe que existe cierto cuadro, pero no es fácil rastrear dónde pueda haber quedado. Sabe uno que está en una colección particular, pero es infranqueable. En otras ocasiones, pues sabemos dónde está, pero es de difícil acceso o está colgado altísimo. Sí, yo me tocó ir a ver un cuadro atribuido a Zurbarán que está en Atlisco. Sí, pero está hasta por allá arriba, entonces me prestaron una escalera larguísima. Yo le tengo pavor a las alturas y ahí voy hasta allá arriba y me pasaron un plumerito para ver si le encontraba firma, porque tenía la tarea de buscar a ver si tenía firma. Híjole, no, por supuesto me bajé sin saberlo, pero vamos, a veces están en lugares complicados. Pero quizá el mayor problema es que no se cuentan con registros confiables, a veces entre los mismos museos. No hay inventarios ni catálogos. Entonces,
Esto es algo que siempre he dicho. Para poder amar algo necesitamos conocerlo. Esa es la primera base, hay que conocerlo. Pero es que hay veces que ni siquiera sabemos dónde está, no sabemos ni qué tenemos, ni dónde lo tenemos, ni cómo lo tenemos, porque hay cosas que uno sabe que están allí, pero están en un pésimo estado de conservación. Entonces, híjole, en la medida que se puedan ir avanzando y cubriendo todas estas especies como de lagunas, sí, pero O sea, sí, hay también muchos obstáculos. a seguir haciendo catálogos y a seguir haciendo estudios particulares. Dice Karina Rosell, Xochipilli, querida, maestro Ruiz Gomar, sus palabras han sido un remanso para mi cerebro desubicado. Amo el virreinato y justo el periodo es el rompimiento de gloria de Miguel Cabrera que me hace sentir en paz. Bienvenida al club. Dice Gerardo Ugalde, que es exalumno de restauración. Dice, quizá mi pregunta, hola Gerardo, va más en general hacia tu experiencia como investigador. Incursionar en el tema del que se ha hablado poco puede ser un poco imponente, pues hay muchas líneas de investigación o el tema ha sido poco hablado y a veces te sientes justo como el bicho raro. Con tu experiencia incursionando en temas de pintura virreinal, ¿cómo decidiste por dónde o cómo comenzar? Híjole, pues tratar de acercarme con mis propios ojos a las obras. En el caso de un artista, cuando lo defines, que quieres estudiar a ese artista en particular o ese cuadro en particular, pues sí, leer lo que otros han dicho sobre esa obra va a ser bueno, pero siempre es intentar verlo con nuestros propios ojos. Y algo que seguramente todos lo hemos podido constatar más de una ocasión. Podemos estar 100 veces frente a la adoración de los reyes de Chaveol, pero la 101 llegamos y vemos algo que no habíamos visto antes. Y es casi seguro que el cuadro no cambió, pero nosotros sí cambiamos, porque nosotros ya en el camino a lo mejor leímos algo, vimos otras cosas e establecimos una pequeña conexión. Entonces, en ese sentido, la obra siempre nos está hablando y parecería que la obra se ha renovado. En realidad quizás nos renovamos nosotros con otras lecturas, pero entonces la obra nos empieza a decir cosas que antes no habíamos visto. Sí, yo creo que esto también, por lo menos yo en mi caso constantemente lo veo, cosas de cuadros que los he visto 1000 veces y de repente otro día, ah, caray, pues aquí está esto que se conecta con aquello otro, ¿sí? Sí, verlo con los ojos. Este también es con nuestros propios ojos, una gran enseñanza. Nuestra querida María Magdalena Castañeda Ay, vale, un abrazo. dice, cómo logro concretar sus ideas para proponer o cómo lograste el texto sobre la identidad pictórica en la Nueva España en la pintura de los reinos? ¿Cómo Y, lograste? Es que ese es un texto, Rogelio, déjame decirte que cada vez que lo leo, así como tú dices, ¿no? Que cuando uno lee, no, ve las cosas diferentes, yo leo ese texto y encuentro cosas más bonitas de tu texto. wow, gracias, gracias. No, pues bueno, es quizá esto mismo, ¿no? De que traes tú ya un tema y poco a poco pues vas empezándolo a abarcar, a tratarlo de a ampliar con otras ideas, a conectarlo con otras fuentes o a diferenciarlo de otras fuentes al mismo tiempo, porque pues sí, yo sé que vemos cualquiera de nosotros un cuadro nuestro de aquí en la Nueva España o de Perú y no se confunde con un cuadro de España o de Italia. Sí, inmediatamente sabemos que aquí estamos en un campo distinto. Ahora, sí, yo creo que es una cuestión del tiempo, el estar un poco viendo. Llega un momento en que pues, las cosas nos empiezan a resultar como con cierta familiaridad. Y entonces pues vamos estableciendo ya como que ciertas bases de entendimiento, quizá para nosotros mismos, sin tratar de convencer a los demás, ¿no? Pero por lo menos sí te van quedando con ciertas cosas coherentes y esto de Kaufman, de la historia también en áreas culturales, pues va siendo como que
sentido cuando lo visualizas. Entonces, pues esto parece encajar en esto que depende de acá, viene de acá, los modelos llegaron así, pero hay este circuito, hay estas formas, artistas que han llegado y claro, han enriquecido. Por ejemplo, al hacer ese proyecto de la pintura de los reinos, sí me quedó claro que nuestra evolución, al final de cuentas, resultó distinta al del virreinato del Perú, porque allá llegaron artistas italianos. En cambio, a nosotros nos llegó un artista flamenco y después sevillanos que traían una vertiente italianizante como Concha, pero que tiene ciertas semejanzas con Viti en cuestiones de manierismo general, pero que en realidad son distintos. Y allá llegó Medoro y allá llegó Ángel, Bernardo Viti. No sé, como que ir un poco haciendo ese tipo de conexiones que son reinos del mundo hispano, pero que van teniendo distintas formas de entender y de solucionar sus propias expresiones, pues sí. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Dice Edgar Ulloa, querido maestro, un caluroso saludo. ¿Cuáles cree Saludos. usted que son los problemas más acuciantes actuales del arte virreinal? ¿Qué tipo de preguntas son las más importantes? Híjole. Ay, pues sí, es que sí creo que no pinta muy bien para el arte virreinal. Ahorita lo sabemos. La cara que da México al mundo, así como que de propio, arte propio, es lo prehispánico o el muralismo. Y entonces el arte virreinal pues siempre se verá visto como algo que nos llegó de prestado, que es imitativo, que hay, como decían los estudiosos españoles, pues ¿para qué estudiar el arte de acá de América si tenemos el original allá? No, bueno, perdón, es que acá tiene cosas que son distintas y esto es lo que nos interesa indagar. Pero pues sí, tratar de emprender estudios ahora en este sentido, cuando nos están pidiendo que les pidamos perdón a los reyes de allá, perdón, como que, híjole. Mira, yo tengo un dicho que a veces les hago la broma a mis alumnos, ¿no? Y es que ahorita los verdaderos alternativos somos los que nos dedicamos a estas cosas. Porque todos los demás y lo que está de moda están en otros temas. Sí. Hasta nos ven mal, políticamente incorrectos los que estamos estudiando arte virreinal. Y quedarnos con esta idea, ¿no? De qué tipo de preguntas serán las más importantes para contestar sobre el arte virreinal. Pues yo creo que seguir indagando sobre sus razones de ser, sus formas de expresión propias, a qué obedecen, a qué contextos. Y sí, como yo esto te lo oí a ti decir en una ocasión, hay veces que nos imaginamos que, claro, llegó el mundo de arte religioso a través de España. Sí, pero hemos siempre imaginado que la iglesia es una institución monolítica, sólida, igualitaria. Y no es cierto, ya efectivamente, no solo es un clero secular y un clero regular, sino que además existen una serie de matices que, bueno, todo eso quizá empezar a desmenuzarlo, irlo acercando con cierta proximidad para ir aclarándonos más cosas. Muy bien, voy a seguir leyendo porque tenemos un montón de preguntas. Ah, ¿de veras? Qué sí. Bueno, Male Magdalena te manda un abrazo y Mirta Insaurralde dice, querido Rogelio, es un gran placer escucharte, siempre inspira tu sabiduría y tu generosidad y siempre te estoy agradecida. Me sumo a Mirta. Tengo dos preguntas, dice Mirta. Una es sobre Luis Juárez, con los estudios que se hicieron en los años siguientes a tu libro y después de profundizar en la generación siguiente, Villalpando Arellano, y todavía después Manuel Arellano, los Rodríguez Juárez, ¿se reconfiguró la posición de Luis Juárez en la tradición pictórica local? Y yo siento que, claro, quizá el cariño en el estudio me hizo ver más cosas de las que realmente son propias de Luis Juárez. Ahora lo he ido viendo cada vez con más detenimiento. Mucho de que yo decía, es que esto es Luis Juárez y él es el que lo transmitió, ayudó a fijar, contribuyó a enriquecer esto y es el que sirvió para acá. No, pues ya venía desde antes, muchas manos que están cruzadas sobre el pecho, vistas con la palma hacia el frente, eso viene desde Concha y ya Chávez Orio lo tiene. Entonces, claro que Luis Juárez tiene
marco de trabajo más rico porque su producción es mayor, tenemos más obra, entonces me parecía que eso era propio de él cuando que no era propio de él. Pero sí, definitivamente sí encuentro que hay una serie como de continuidad en la generación de los Juárez, hay ciertos rasgos. Hay en ese texto que anda por ahí el taller de los Juárez, bueno, efectivamente, José Juárez es muy distinto a Luis, pero recogió ciertas cosas que a su vez se las inculcó a Antonio Rodríguez y a su vez a los Rodríguez Juárez y a su primo Antonio de Torres. Entonces, pues sí, esos, por ejemplo, aureolas del vírgenes o santos con resplandorcitos en dorado, eso vino de Luis Juárez. Es decir, Hasta Ibarra. No lo inventó él, pero por supuesto que ahí va. Entonces se me hace que puede estar ocasionalmente en otros artistas, por supuesto que sí, porque pues cualquiera que vio y le gustó lo entabló, pero todos los que formaron de alguna manera parte de esa especie de amplio taller prolongado, en algún momento dado lo pudieron encontrar como solución hábil. Es decir, ahí está la mano, pues la pongo en práctica. No sé, a lo mejor es muy mecánico, pero creo que pudo haber funcionado de repente como transmisión interna de este tipo de lenguaje. Muy bien. Fórmulas, recetas. Y en otro ámbito muy distinto, nuestro queridísimo Pablo Amador dice: muchas gracias, maestro. Pablo. Como siempre, un gusto enorme. Dice una cuestión relativa a la ética que ya señaló. Dice, ¿nos estamos volviendo poco éticos? Gran pregunta, Ay, mi querido. Pues yo creo que cada quien tiene que ser responsable de sus actos. Yo he tratado de ser lo más sincero posible y respetuoso con mis compañeros. Y pues si alguna vez me he fusilado ideas, pues ha sido porque me han gustado tanto que las asimilé. Pero pues bueno, por lo menos no de manera consciente y yo las voy a pasar como si fueran mías, cosas así. Sí. Pero gracias, sí, cierto. En estas épocas es cada vez un poco difícil. Un llamado a la autorresponsabilidad también. Exacto. Uno de mis alumnos ahorita del taller de pintura de caballete, Luis Guillermo Elizalde, pregunta: paralelo a lo que pasa en la Nueva España, Lima y Quito en cuestiones de pintura, ¿se estaba haciendo algo en Colombia? ¿Se puede hablar de la pintura virreinal en la Nueva Granada? Yo creo que sí, habría que buscarle. Ciertamente no fueron quizá, de alguna manera va a sonar muy feo, pero parecería que primero fueron como focos subsidiarios de ella, después empezaron a tener su propia personalidad, en donde volvió a evolucionar el mismo modelo de centro-periferia, pero centro que ahora primero fue periferia, se volvió después centro de este otro, no lo sé. Pero bueno, me imagino que todo es rastreable y se podrían hacer algo que abarcara en ese marco geográfico cultural, algo que ayudara a definirlo. Supongo que sí. Sí, indudablemente. Me imagino que sí se debería de poder hacer. Yo lo desconozco. Muy bien, sí. Pero pues ahí está Marta Fajardo, ¿no? Está Marta Fajardo desde hace tiempo allá trabajando en todo. Inculcando en sus alumnos muchos de estos principios, supongo que sí. Un historiador, gran historiador, dice Iván Escamilla. Me suena. Felicitaciones por una carrera llena de amor y por la sabiduría y generosidad hacia colegas y discípulos. Y te pregunta. Ay, qué lindo, gracias. ¿Cuáles considera, en retrospectiva, que fueron las enseñanzas más importantes que le dejó la experiencia de haber participado en la gran exposición y catálogo de Cristóbal de Villalpando de 97? Híjole. Así como enseñanza, fue curioso porque como éramos un equipo, hubo mucha discusión y eso era muy, muy interesante. No siempre nos podíamos poner de acuerdo. De repente ya llegábamos a una conclusión, pero Clara Bergellini andaba de viaje y cuando regresaba y se les poníamos y nos las volvía a modificar toda. Entonces fue muy problemático de repente. Pero creo que fue una enseñanza que nos quedó así sorpresiva, pero que ya la intuíamos, es un poco poder modificar esta idea de que el arte hispanoamericano en general, su raíz
o su mayor contacto es Sevilla, lo cual, pues bueno, por múltiples razones es así. Pero creo que pudimos empezar a atisbar la posibilidad de que también llegaron novedades vía madrileña. Y en el caso, por ejemplo, de Puebla, nos pareció que esto se concretaba fácilmente y lo podíamos ver allí. De repente empezábamos a encontrar que allá hay vestigios, indicios que nos permitían hablar de que ahí hubo algo de Carreño de Miranda, hubo algo de Francisco Rizzi, etcétera. Esto como que nos obligó a voltear hacia otros lados. Y de hecho, cuando trajimos, porque pues, fue una invitación a través de Fomento Cultural Banamex, al mayor especialista de Valdés Leal, en el mundo sevillano, la figura de Valdés Leal, se había propuesto como el modelo a seguir de Villalpando, que Villalpando era un artista que imitaba a Valdés Leal. Bueno, cuando llegó Enrique Valdivieso, lo trajimos simplemente para corroborar que nosotros ya habíamos desmentido eso, pero sin decírselo a él, le fuimos exponiendo el material hasta que fue muy curioso, porque él nos dice, bueno, ¿y de dónde demonios sacaron ustedes la idea de que Valdés Leal pudo haber influido en Villalpando? Le dijimos, en don Diego Angulo, y se cayó, porque don Diego Angulo era el gran maestro de todos los estudiosos de pintura en España. Y es que efectivamente don Diego Angulo fue el que lanzó esa frase y el que nos metió en esa dinámica. Entonces, cuando le dijimos, es que don Diego fue el que sembró y todos lo continuaron, aquí en México, todos siguieron diciendo lo mismo, dije, ay no, bueno, sí, tengo que decir que entonces don Diego no vio el problema más completo. No, pero por lo que ustedes me muestran, este es un artista muy personal, muy individual, tiene una evolución muy diferente. Bueno, lo trajimos justamente para ratificar eso que nosotros ya habíamos podido empezar a ver. Otra cosa que se va perfilando en todo lo que nos cuentas es la necesidad de conectar ideas, ¿no? O sea, estoy sacando conclusiones, Sí, no, enseñanzas de lo que nos dices, ¿no? Y entonces esta idea, o sea, para todos los que nos escuchan, para mí misma, ¿no? La necesidad de conectar ideas, me parece como muy, muy interesante. Agustín Solano nos da las gracias. Hilda Pasco Saldaña, hola Hilda. Dice, maestro Ruiz Gomar, no tengo el gusto de haber sido su alumna de manera oficial, pero tomé un curso con usted en 1998 en Guadalajara. La pasión por la pintura que usted transmite fue inspiradora para mí, dedicarme a la restauración y enfocarme en la pintura. Le agradezco infinito su generosidad. Muchos saludos. ¡Wow! Pues muchas gracias. Mire. Gerardo también nos agradece. Gracias. Jimena Perla Jiménez. Dice un abrazo a Rogelio. Gracias, Paula. Una pregunta sobre el vínculo entre las fuentes documentales y la obra artística para el estudio de los pintores novohispanos sobre la que mencionó del Archivo de Sevilla, sobre todo para los pintores fuera de las ciudades más estudiadas. Bien, yo creo que la investigación en archivos siempre va a arrojar información rica, necesaria y que pueden venir a modificar muchas cosas. Entonces, sí es necesaria hacer la investigación en archivo. Pero, perdón, yo sí también coincido con el profesor Manrique que algún día comentábamos todo esto en grupo y gente como, por ejemplo, Efraín Castro Morales, Guillermo Tobar de Teresa, que se preciaban de saber mucho de historia del arte colonial, solo por las noticias que ellos iban encontrando en sus numerosas visitas a archivos, eso, como que hay necesidad de matizar muchas cosas, porque por mucha información documental que se arroje, no será nunca lo que pueda decir el historiador del arte viendo la obra misma, porque para mí fue muy desagradable. Estaba yo junto con el doctor Efraín Castro, a quien le puedo mandar muchos saludos y lo estimo y lo respeto muchísimo. Y es de los pocos que sí estuvo publicando constantemente mucha de su investigación. Pero todos lo sabíamos, no nos soltaba ningún dato, era sumamente celoso de sus datos, porque decía, es que yo se los suelto y después no son capaces de citar. Bueno, yo siempre procuré citar a mis fuentes, a quienes me habían proporcionado información, pero yo recuerdo que estaba en Puebla oyendo una conferencia del profesor Manrique sobre la arquitectura en Puebla, y estaba sentado con Efraín, y el doctor Efraín nada más me daba un codazo, me dice, no es cierto,
yo tengo el dato, el arquitecto fue otro. Y seguía la conferencia Manrique y decía otro dato, me daba otro codazo. No es cierto, yo tengo otro documento. Hasta que ya me volteé, yo era alumno de Manrique, entonces claro, sí llegó un momento en que ya me pudo más. Y entonces volteé y le dije, bueno, ¿y por qué no los publica? ¿De qué le sirve tener toda esa información si no la vamos a conocer el resto? Y de cualquier manera, como decía el profesor Manrique, utilizando una frase de André Malraux, es que nosotros tenemos que aprender a leer el arte. El arte, si lo sabemos leer, no nos va a mentir. Entonces, con ver las cosas con cuidado, podemos intuir mejor que otras cosas, que el documento a veces. Cuando sabemos que hay documentos que a lo mejor la obra no se hizo, y él me puede demostrar que no es cierto, este retablo lo hizo fulano de tal y las pinturas eran de tal. Bueno, pero sabemos numerosos ejemplos de que hay contratos que al final de cuentas no se hicieron porque 2 años después encontramos otro contrato que lo terminó haciendo otro artista. Entonces, híjole, y esto me recuerda, regresando otra vez a Zurbarán, ya ahorita se me olvida quién fue el estudioso, pero una Inmaculada de Zurbarán que estaba fechada en un dato muy temprano, entonces se veía como una obra muy temprana. Bueno, este estudioso de ver la obra decía, a pesar de la firma y de la fecha, este cuadro no parece ser la obra titubeante de un joven, porque aquí hay un tratamiento que ya habla de cierta evolución, qué sé yo. Bueno, después hubo una limpieza y vinieron a demostrar que en lugar de 1616 era 1656. Ese uno se había leído mal y lo habían retocado, que es lo peor. Entonces, la firma que se veía, la fecha estaba mal leída. Y el ojo de este estudioso fue capaz de intuir que allí había un problema que no coincidía. Entonces, creo que las dos cosas se tienen que amoldar, enriquecer, y bienvenido toda la documentación documental. De veras, yo siempre estaré muy agradecido con Guillermo, con el doctor Efraín Castro y con todas estas gentes que han trabajado numerosísimos casos de archivo y que nos han puesto la información ahí accesible. Bienvenidos. Pero creo que esto no puede terminar de suplir lo que uno al análisis directo de la obra puede decir. Muchas gracias, Rogelio. Leonor Barrientos, Edgar Ulloa, te agradecen. Y Patricia Roa, también estudiante de restauración, pregunta, bueno, dice, profesor, gracias por todas las ideas. Me gustaría que nos comentara desde su experiencia qué aportaciones ha encontrado en los estudios realizados desde la restauración a la pintura novohispana. ¿Cree que dicha relación es enriquecedora? ¡Wow! No, pues por supuesto que sí. Y aquí tenemos el caso concreto con Mirta Insaurralde. Ese estudio que ella combina, o como los que está haciendo Elsa Arroyo y varios que primero fueron restauradores y después ahora son excelentes historiadores de arte. Ese puente que antes estaba un poco difícil de transitar de uno como historiador para acá o del restaurador para acá, siempre como que teníamos un campo que confluíamos los dos, pero no terminábamos de analizarlo completo. No, es que ahora esto se está realizando cada vez mejor. O ahí está el caso de Pablo Amador. No. Por supuesto que todo esto es necesarísimo. Nos tenemos que ir a la materia misma. La materialidad del arte es básica. Los cambios de la tecnología, las bases de preparación en el campo de la pintura, los barnices, todo esto nos pueden dar mucha más información de lo que quizá yo pueda estar desde afuera nada más tratando de ver. Y cuando ya se ve con mejor estudio y equipos y gente que tiene dominio de estos mundos materiales, bueno, pues ahí se amplía el panorama y se afinan cosas, se terminan por desechar ideas totalmente erróneas. No, por supuesto que es muy necesario y qué bueno que existen ya todos estos puentes que nos permiten conocer ahora sí la obra de arte en todas sus facetas. Para mí, Rogelio, ha sido una de las enseñanzas más grandes que he tenido en mi vida, trabajar en el taller de pintura y escultura policromada de la escuela de la INCRIM. Sí, por Por lo menos supuesto. para mí ha sido una de las cosas que más ha cambiado mi manera de ver el arte virreinal. Entonces, coincido contigo, ¿no? Lo vemos desde otra manera. No, sí. Javier Vázquez
dice, también te manda un gran Ay, saludo. Javier, un abrazo. Y pregunta que en tu libro de Luis Juárez mencionas la paleta de pigmentos y cómo llegaste a ese tema. Ya casi hay poquitas preguntas, ¿eh? Ya voy a ir cerrando con las... Pues mira, lo que pude haber yo dicho allí ya no recuerdo qué dije. Seguramente es lo que dijo Carriba, Gariel, que era el que se había adentrado en estos terrenos. Y por supuesto que eso fue muy limitado. De entonces a la fecha, los estudios han avanzado enormemente. Sí, no. Dice Mercedes Murguía, tengo la fortuna de haber tenido como profesor de pintura al maestro Rogelio Ruiz Gomar. Ay, qué Felicidades linda, por su rica trayectoria y generosidad en la transmisión de sus conocimientos. qué linda, gracias. Male Castañeda dice, querido Rogelio, te agradecemos siempre tu presencia, generosidad y aportaciones como asesor de la INCRIM. Me gustaría saber, dice Male, ¿cuál es tu pintor favorito novohispano y por qué? ¡Oh, la pregunta! Híjole. Qué caray. Ay, yo creo que me iría por épocas. Uno de cada siglo. Uno 3. de cada siglo. Es que Andrés de Concha para mí fue un artista indudablemente valioso. Y después, bueno, está José Juárez. Para mí es quizá el pintor que me parece más completo en muchos sentidos. Pero bueno, indudablemente está Villalpando en los Rodríguez Juárez. Y Cabrera, no dejo de reconocer su gran mérito, pero no me entusiasma tanto. Me entusiasma más Morlete. Estoy contigo en Ese eso. sí es un artista que, ¡ay, híjole! Y además con una temática mucho más amplia, las batallas de Alejandro, las vistas de los puertos. No. Sí, Morlete, como que falta un buen estudio de Morlete. Y bueno, gracias a ti tenemos el gran estudio de Ibarra, que yo siempre había dicho, el día que se estudien a Ibarra y a Morlete, la fama de Cabrera va a tener que ser compartida, ya no es solo él el reflector, todo sobre él, tendrá que aprender a ser, junto con Ibarra y Morlete, los grandes pintores de estos momentos. Estoy contigo, pero Vallejo. Vallejo, ese es ya para final, más que Alcíbar, es un artista que también, híjole, increíble pintor. Sí, son distintos, cada uno en su momento, pero, por ejemplo, un artista porque no puedo menos que sentir profunda simpatía es Antonio de Torres. Me Antonio de Torres, encanta su pintura. Sí. increíble. Yo lo redescubrimos así. Bueno, yo no había visto muchas cosas de él, pero cuando vimos algunas de sus pinturas, cuando hicimos la exposición de Pinksit, Sí. me Wow. pareció impresionante. Sí. Perla Jiménez nos agradece. Pablo Gracias. Amador vuelve a hacer otra pregunta también como súper interesante, ¿no? En la Ay, cuestión de ay, papá. Ay, evaluación Dios un mío. poco de este mundo en el que estamos, ¿no? Y pregunta, hablando de exposiciones y catálogos aludidos, ¿logró la pintura de los reinos lo buscado? Mira, yo creo que no. O lo vamos a ver un poco más adelante, no lo sé. Yo siento que faltó el trabajo serio de nuestros colegas en España. Desafortunadamente ese proyecto había sido muy hermanado por dos de nuestras queridas amigas, para muchos, que desafortunadamente hubo una escisión y eso impidió concretar muchas cosas y quedó, creo que yo, bastante parcial. Se fue a montar allá a España y esto, por supuesto, debe de haber sido muy difícil de aceptar para nuestros colegas allá, porque lo habíamos trabajado juntos y cuando hubo este rompimiento, hoy fue muy desastroso y triste para todos y el proyecto continuó, pero continuó ya nada más con financiamiento vía Banamex mexicano con la cabeza de Jonathan Brown, que se sumó al proyecto de último momento. Pero yo creo que hubiera sido mucho más enriquecedor si hubiésemos contado hasta el final con la presencia de nuestros queridísimos colegas. Lo que hubiera podido aportar ahí gente como Javier Portús, por ejemplo, o Jesús Avega, o esta Rosa
ay, López Torrijos. No, López Torrijos. es triste que el desenlace no lo pudimos mover ni arreglar de otra manera. Pero por supuesto que creo que a la larga quizá se van a encontrar pues algunas de las virtudes que el proyecto como tal sí tenía, pero que no pudieron ya concretarse. Ya desde préstamos a textos sobre todo, ahí faltaron información de nuestros queridísimos colegas de allá. Pues interesante reflexión también. Casi para cerrar, Hugo Armando Félix. Ay, hola Hugo. Dice, Saludos. estimado maestro Rogelio, me uno a los agradecimientos por tantos aportes y generosidad imparable. Quería preguntarte, ¿quién es su historiador de arte favorito? Y yo ahí voy a agregar una pregunta después mía. Ay. No hay otra. Pero esta pregunta de Hugo, que le mando muchos saludos y un abrazo también, me parece bien bonita. Híjole, mira, yo casi que te diría que Manuel Toussaint porque es mi campo, pintura colonial, es su texto que sigue siendo básico, pero no, realmente, creo que mucho tuve que yo ir aprendiendo sobre la lectura de sus textos y sus charlas, etcétera, del profesor Jorge Alberto. Siempre era un disparadero de ideas, muy brillante, constantemente poniéndonos a trabajar en ebullición y cosas. Y por supuesto, el rigor de nuestra queridísima doctora Vargas Lugo. Era verdaderamente impresionante cómo nos obligaba a ver las cosas y trabajar. Yo desafortunadamente no fui su alumno tan cercano como yo hubiese quizá querido, porque pues ya por otras razones andaba en otros círculos. Pero definitivamente las pocas cosas que pude concretar con ella y la cercanía con ella hasta el final, sí, mis respetos. Es decir, además la variedad de textos que fue tocando, la variedad de formas de trabajo, para mí, un modelo. Pero si hay un historiador que siempre disfruté sus textos, fue Francisco de la Maza. Es que escribía genial, ¿no? Es de una chispa genial. Me hubiera encantado haberlo oído, no lo tuve como maestro, pero me dicen que era verdaderamente sensacional, que sus textos son buenos, pero que realmente su gran faceta como maestro en el amplísimo sentido de la palabra, dicen que era una persona seductora, brillante, constantemente inteligente, con chispa, así, en la punta de la lengua. Y además sus libros quizá no tienen notas, no parecen muy eruditos, pero están llenas de unas observaciones muy agudas. ¿Y qué letra tenía? Qué maravillosamente bien escribía, estoy muy de acuerdo. Y qué cantidad de ideas habrían. Otra vez, ¿no? Cuando te refieres a Manrique, al profesor Manrique o a Francisco de la Maza, pienso en estas grandes ideas, ¿no? Sí, En sí, sí, sí. estas Sí, grandes preguntas. definitivamente. Y un poco derivada de esta pregunta que yo me la había reservado por si teníamos tiempo, y creo que ya casi para cerrarte la voy a hacer, Rogelio, es, ¿cuál es tu texto, el tuyo que hayas escrito, que más orgullo te da? Ay, perdón, híjole, Ya mira, sé que, todos ya son. sé que te estoy moviendo a algo que a lo mejor no te gusta, ¿no? Es más fácil hablar de pronto de tus maestros que de ti mismo, en ese sentido, pero No, es que mira, si te soy sincero, me avergüenza el decirlo así públicamente, pero pues lo voy a tener que decir. Es que me la pasé fusilándome a mí mismo y pocas veces con evolución, no siempre para enriquecer. no creo, Rogelio. Constantemente me pedían sobre lo mismo. Por ejemplo, el último caso fue este querido compañero nuestro, colega Julián Andrade, que me pide sobre Villalpando, cuando yo ya había lo mucho poco que tenía que decir de Villalpando, ya lo había venido diciendo en otras oportunidades. Híjole, bueno, lo tuve que adaptar para Puebla, pero de veras hasta me sentí un poco con vergüenza tener que refritearme ideas, porque pues además me pasa que hay veces que ya siento que ya como las dije ya quedó muy bien y no me animo a quererle cambiar, entonces
híjole, tampoco ponerme entre comillas porque me parece que antes se usaba mucho, no sé si ahora se debería de hacer, pero como dije en otro lugar y citarme, híjole, es que había veces que tomaba casi que la idea y le cambiaba un poquito y la volvía a plasmar. Y la mayor parte de mis textos vienen siendo un poco así. Desafortunadamente, yo no siento haber tenido así como que mucho ingenio, como sí lo reconozco en muchos de mis colegas, que pueden decir lo mismo de maneras bien diferentes, 10 veces seguiditas y dicen lo mismo, pero distinto. Yo ya me salió de una manera como mejor pude, porque nunca se me ha dado la redacción, y entonces, ay, cuando trato de cambiarla, ya no me gustó, y entonces vuelvo quizá casi que a regresar a la fórmula inicial. No, no sé. Híjole, indudablemente el texto de Luis Juárez es algo que me ayudó a consolidarme, a sentirme que sí estaba haciendo algo en una dirección que me gustaba. Pero así que un texto que le guarda así especial cariño, ahorita confieso que no recuerdo. Y en cambio, se han quedado algunas cosas en el tintero que no han salido. En 2 ocasiones he escrito textos para la pintura de Guadalupe, Zacatecas, que no se ha publicado. Bueno, ni modo, algún día quizá esto va a salir, pero había ciertas novedades respecto a lo que ya había dicho Francisco de la Maza, qué sé yo, no sé. Es difícil pregunta, confieso. Sí, yo sé. Pero bueno, a lo mejor tenías algún texto que te gustara particularmente. Pero bueno, se vale también, aunque yo creo que has apartado cada vez cosas nuevas y que, como decía del principio de la charla, ¿no? Siempre que uno estudia pintura virreinal, ¿no? Llega a tus textos y siempre hay cosas importantes que leer en ellos. En serio lo creo, ¿no? Y la generosidad, como te han estado diciendo en las preguntas todo el tiempo, ¿no? Es algo que también nos ha aportado mucho a los que estamos cerca de ti. Entonces, eso quisiera yo agradecerlo nuevamente. Y pues me voy a quedar, no sé, con algunas cosas que quisiera como retomar, a menos de que tú quieras decir algunas palabras, pero si quieres retomo un poco Por favor, sí, sí, sí. ¿no? Eh, Hablaste como de esta necesidad de hacernos grandes preguntas, de la necesidad de no perder nuestra mirada, ¿no? Que me parece, ante todo lo que hay afuera, también respetarnos y descubrir esa mirada, que además es una mirada que se va renovando. Dijiste algo que nunca había pensado, pero, y a lo mejor no lo dijiste con estas palabras, pero cuando hablabas de la concreción arquitectónica y los estudios de la arquitectura, a diferencia de esta manera de ver la pintura, diría yo, esa poética de la pintura, ¿no? Que tiene que ver con los colores y que me parece muy, ¿no? Con los colores o las formas muy, muy interesantes. Y el estudio de un campo como el arte virreinal como una manera de establecer una relación de calma y una relación interna, ¿no? Este escape de la realidad, ¿no? Que también me pareció como centrado en esa manera que tienes puntual de hacer las observaciones que haces. Me gustó mucho, Rogelio. Y Gracias, gracias. quisiera reconocer un poco, lo dijiste tú, obviamente, pero mandarle un saludo muy cariñoso y darle las gracias también a Lucy y a tus hijas, Ay, mil gracias. ¿no? No, Que gracias, gracias. siempre de verdad, han estado ahí, ¿no? Creo, y como un reconocimiento también a esto que decías tú en un principio, ¿no? Del apoyo que te dieron y bueno, pues de mi parte, un abrazo para ellas. No, 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 al contrario. El Y pues beneficiado siempre he sido yo. no sé, Rogelio, si quieres cerrar con alguna idea, decirnos algo más. Pues básicamente el agradecerles el que se hayan este, eh, gustosamente acomodado para poder realizar esta sesión y que tuvimos esta charla muy informal, no que hubiese querido que centráramos todo, en este caso sobre mí, pero bueno, creo que de todas maneras pudo haber sido enriquecedora en algunos aspectos para gentes que van empezando, qué sé yo.
pero de cualquier manera yo me sentí muy a gusto, fue muy grato, y el saber que están bien muchos de los compañeros y comentarios de la gente que uno siempre estima y quiere a través de estos medios y con esta oportunidad, pues yo les agradezco sus observaciones, preguntas y felicitaciones, saludos, y todos son ampliamente correspondidos. Un riquísimo abrazo para todos. Pues lo hago extensivo, gracias a todos los que nos escucharon, estuvieron con nosotros. Yo creo que nos pintaste un mundo también de algunas cosas que de pronto no necesariamente hacemos o vemos, ¿no? Cuando hablaste de tus colegas, de cómo, ¿no? Me enriqueció mucho y les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron con nosotros y por supuesto a ti, Rogelio, a No, al Silvia contrario, por invitarnos, por el agradecido invitarnos a soy yo. esto. El Pues, agradecido soy yo. Y este, si de alguna manera por ahí alguien comentaba que pues mi pasión por la pintura logró entusiasmar a una vocación por allí, pues qué bueno, eso me da mucha satisfacción. Lo que he hecho quizá no lo hice entonces tan mal, algunos frutos fueron lográndose. Maravilloso. pero seguro, Rogelio, por lo menos en mi caso sí fue así, ¿no? Gracias, gracias. Sin tu guía al principio, cuando empecé a escribir esa tesis, si no te hubiera contado contigo, no hubiera seguido este camino probablemente. Así que en mi caso, segurísimo. No, sabes que no es cierto. Así, para los que no sepan, cuando Paula se acercó para ver si yo le quería dirigir su trabajo y me dio el tema, yo dije, mi madre, mundo se metió, y dice que yo le iba a dirigir y ya llegó con todo el tema planteado, con toda la investigación hecha. Yo ya nada más puse mi nombre ahí que dice que había sido el asesor. No es cierto, Falso, falso. es falso. Pero luego nos vamos a tomar cuando esto pase un tequila y vamos a dirimir ese asunto, porque No, no, pero fue padrísimo, todo, todo, todo. bueno, Mi pues vida está llena de satisfacciones de este tipo, así es que mil gracias a todos. muchas Muchísimas gracias. gracias, Paula, querida, por esta maravillosa charla. Muchísimas gracias al maestro Rogelio Ruiz Gomar. Gracias, gracias. Mucho por compartir estas historias, por su sencillez, por su generosidad y por todo lo que han aportado a la historia del arte virreinal y especialmente a la pintura. Desde el Museo Amparo les mandamos un abrazo con mucho cariño, nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos que todas las personas que siguieron la lección hayan disfrutado de este diálogo con el maestro Rogelio Ruiz Gomar y con la doctora Paula. Muy buenas tardes para todos y recuerden que esta charla va a estar disponible tanto en nuestro canal de Facebook para que puedan compartirla y volver a verla, como en nuestra página web. Muy buenas tardes y nos vemos. Gracias a todos. Mil gracias nuevamente. Gracias, gracias. Un abrazo. Ay, Rogelio, muchas gracias. No, hombre, al contrario, qué rico. Fue muy padre. Muchas gracias. No, al Male te contrario. volvió a decir gran maestro, ejemplo para todos. O sea, otras personas siguieron dándote las gracias.